Vale, bueno, buenos días a todos. Agradeceros la participación en este webinar que estamos organizando desde PKF ATES en colaboración con SGS. Soy Xavier Bernarte, socio del área de Income dentro de PKF ATES. Y si os parece, voy a hacer una presentación de la jornada. Lo primero, poniendo un poco en contexto, ¿vale? De lo que vamos a hablar. Y me vais a permitir, nada, dos pinceladas dentro de ese contexto para los que no nos conozcáis o no nos conozcáis mucho, pues un poco quiénes somos, qué hacemos y qué relación tenemos con el tema de las deducciones fiscales. ¿Vale? Entonces, eh, mm, mm, venga, tenemos aquí. Vale, PKF ATES es una firma de servicios profesionales que tiene ya más de 35 años de experiencia, está dentro de las 10 mayores firmas a nivel nacional eh, y tiene diferentes áreas de especialización, ¿vale? En cuanto a los servicios que da a sus clientes. Y dentro de esas áreas está la parte de gestión de innovación, que es la que llevamos desde Income, y está otra parte también importante asociada o relacionada con este webinar, que es la parte fiscal, ¿vale? Que también contamos con un socio del área fiscal de PKF Antes dentro del webinar. En Income lo que hacemos es ayudar a las empresas a tratar de optimizar el retorno que tienen de la inversión que realizan en el ámbito de la I+D+I. ¿Vale? Analizamos lo que hace la empresa, le ayudamos a gestionar sus proyectos, les asesoramos hacia dónde pueden ir y luego pues les reportamos un poco sobre los resultados. ¿Vale? Y dentro de esos incentivos que tiene la empresa, pues en principio tenemos la parte de ayudas de convocatorias, vamos a decir, a nivel regional, nacional, europeo, la parte de bonificación a la seguridad social y la parte de incentivos fiscales, ¿vale? Que es la que nos trae hoy aquí. ¿Vale? Incentivos fiscales que son unos incentivos que recoge la propia normativa del impuesto a sociedades y que permite a las empresas recuperar parte del gasto ya realizado, ya ejecutado por actividades de I+D+I. Y dentro de ese ámbito de las deducciones fiscales, pues hay, vamos a decir, un caso un poco especial, que es el tema del tax lease, ¿no? Que es la cesión de los créditos fiscales propios a un tercero, que también vamos a abordar dentro de este webinar. ¿Vale? En Income tenemos más de 40 profesionales, todos ellos de perfiles técnicos, prácticamente un tercio de nuestra gente son doctores. Llevamos ya pues, casi 12 años trabajando en este ámbito, aunque los socios que dirigimos la sociedad tenemos más de 20 años de experiencia en este ámbito. Y bueno, pues aquí dentro de esa experiencia, pues tenemos clientes de todo tipo, ¿vale? Desde grandes corporaciones hasta startups tecnológicas, ¿vale? Y dentro de estas, pues hay dos de ellas, nos acompañarán hoy, que son Fossa y Alerion, que son dos empresas pues bastante punteras a nivel tecnológico y que están aprovechando los incentivos fiscales y creíamos que era interesante pues que aporten su visión, ¿no? De este incentivo. Entonces, una vez presentado, digamos, quiénes somos y por qué estamos aquí, os comentamos un poco lo que queremos hacer en esta jornada, ¿vale? La idea de esta jornada es presentar las deducciones fiscales, que es algo que en principio lleva en la norma fiscal pues muchos años y que parecería que debería conocerse y utilizarse de manera generalizada, pero nuestra experiencia nos dice que muchas veces pues no se conoce bien. Luego además ha habido en los últimos años bastante ruido y bastantes, vamos a decir, cambios de criterio a nivel normativo que también hacen que a veces las empresas se vean un poco inseguras a la hora de aplicar estos incentivos y precisamente por eso hemos llamado a la jornada, ¿no? Incentivos fiscales, seguridad fiscal en las deducciones, ¿vale? Para que las empresas entendáis que efectivamente es un incentivo
que está ahí para poder utilizarlo y que se puede hacer de forma segura y asegurar que, bueno, pues que puedas tener esos retornos, ¿no? No porque ha habido casos que nos encontramos con gente que dice, uff, no, no, déjate, yo no quiero hacer deducciones porque luego igual viene Hacienda, me dice, y al final es una pérdida de competitividad, porque es algo que tenéis en vuestra mano, a vuestra disposición, las empresas que realicéis I+D y que deberíais aprovechar, bien aplicándolas directamente o bien buscando alternativas como las que vamos a comentar hoy, ¿no? Que puede ser la monetización o incluso el tema de taxis, ¿vale? La estructura de la jornada va a ser muy simple. Tenemos 4 panelistas, ¿vale? Que creemos que, bueno, 4 partes tenemos dentro del panel que creemos que abarcan toda la visión relacionada con las deducciones fiscales. Entonces empezará Tomás Azaola, que es socio de la parte fiscal de ATES, dándonos ese enfoque más técnico fiscal sobre las deducciones y aportando pues información de lo que se decía, ¿no? De los últimos referencias normativas y criterios a tener en cuenta. Luego Marina Pámpanas, que es nuestra responsable de deducción fiscal, os hablará de más conceptos generales a la hora de abordar el proceso de aplicación de esas deducciones, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la certificación. Entrando un poco más en detalle en la certificación, tendremos el enfoque de una certificadora, que en este caso tenemos aquí a Miguel Pérez, responsable de desarrollo de cuentas en SGS, una de las principales certificadoras que tenemos a nivel nacional. Y la cuarta parte del panel, como os decía, serán los representantes de FOSA Systems y de Alerion Technologies, Vicente González y Iñaki Simal, quienes nos darán eso, pues su visión, ¿no? De qué es lo que han hecho ellos y por qué creen que es interesante o pros y contras que puede tener esto, ¿vale? Luego tendremos una parte de ruegos y preguntas. No obstante, podéis ir formulando las preguntas a lo largo de todo el webinar, ¿vale? Quedan recogidas para los panelistas y al final del todo lo que haremos será, pues, publicaros para que veáis todos y dar contestación, ¿vale? Pero creemos que es más ágil en vez de hacer, digamos, las preguntas cada vez que acaba un panel, pues hacerlas todas al final, ¿vale? Y yo creo que sin más, ya doy paso a mi compañera Marina Agulló, que va a hacer un poco de moderadora y va a ir presentando a los distintos panelistas. De nuevo, agradecer a todos y en especial eso, a los panelistas. Pues muchas gracias, Xavi. Bueno, ahora pasamos con Tomás Azaola, que es socio del área fiscal de PKF. Y nada, pues dejo con Tomás. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Marina. Buenos días a todos. Bueno, bueno, me han pedido mis compañeros de Income que haga una pequeña presentación de lo que hemos dicho, la deducción de I+D+I, y enfocándolo finalmente en las problemáticas o en los cambios de criterios que ha habido últimamente o dónde se está enfocando la administración tributaria en las últimas revisiones, ¿no? Entonces, voy a compartir una presentación. La idea, ¿se está viendo? Sí, Sí, eso es. vale, vale, La vale. vemos todos. La idea de la presentación se va a dividir en 4 partes. La primera sería un poco normativa, aunque ya la conozcamos, repasarlo rápidamente. La segunda sería la problemática que hemos tenido con la aplicación de la deducción generada en los ejercicios, cuándo hay que declararlo y cuándo se puede utilizar. Luego la tercera sería la estructura de la AIE, ¿no? El famoso tax list a través de la AIE. Y la cuarta, pues por dónde está yendo Hacienda en busca de, bueno, como van las últimas inspecciones de Hacienda para mantener la seguridad en este tipo de deducciones, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la presentación. Un momento. Vale, a ver, bueno, vamos a ir rápido en las deducciones teóricas porque entendemos que ya las conocemos un poco todos, pero bueno, es un incentivo fiscal previsto en impuestos sobre sociedades para que fomenta la inversión privada en innovación e I+D+I, ¿vale? Bueno, para compensar el alto riesgo técnico financiero. Esto es lo que busca la agencia tributaria del gobierno, ¿no? Cuando genera la deducción. Hay que recordar que esta deducción de I+D+I
es de los pocos beneficios fiscales que se mantienen en el impuesto sobre sociedades, ¿vale? Realmente, para reducir la carga impositiva de una empresa, actualmente, en cuanto a deducciones, solo contamos con tres o cuatro, y esta sería con la de cultura la más utilizada actualmente, ¿no? Por las distintas empresas. ¿Qué normativa tenemos que tener en cuenta para poder generar y deducirnos este beneficio? Pues la más importante, la Ley de Impuestos sobre Sociedades, sus artículos 35 y 39, luego el reglamento del impuesto. Habría que ver también la Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la doctrina administrativa y jurisprudencia, que actualmente puede ser más importante que la propia normativa o la ley, dado que es la que ha ido centrando la aplicabilidad de la deducción. Y luego, bueno, el Real Decreto 1432-2003, donde se habla de los informes motivados, ¿vale? Eh, Ámbito subjetivo. Bueno, contribuyentes del impuesto sobre sociedades. También aplica a contribuyentes de IRPF en su actividad económica, ¿vale? Por remisión expresa a la ley del impuesto sobre sociedades. El IRPF, como tal, no especifica la deducción de I más D más I, pero toda persona física que tiene una actividad económica se remite al impuesto sobre sociedades para aplicarse estos beneficios. ¿En qué se aplica? Fundamentalmente en empresas industriales, tecnológicas, startups y entidades que subcontraten I más D más I. Aquí, ¿qué nos faltaría poner? Nos faltaría poner inversores que no siendo, o empresas que no siendo generadoras de I más D más I, quieren aplicarse esta deducción, ¿vale? Actividades incentivadas. Bueno, ya sabemos todos, investigación original y planificada, desarrollo de nuevos productos, mejora sustancial, resolución de incertidumbre de ciencias o tecnologías. Vale. Es importante la definición de I más D con la I pequeña, porque como sabéis o veremos luego, el porcentaje de deducción de impuestos sobre sociedades es, es, bueno, es bastante importante el porcentaje de la diferencia entre que sea I más D y pequeña. El problema que hemos tenido, bueno, hemos tenido cuando empezó este beneficio fiscal, es que muchas veces ni el inspector fiscal, la agencia tributaria, ni los asesores fiscales sabíamos diferenciar qué era I más D o la I pequeña. Eso se fue solucionando con los informes motivados, eh, que ya dieron seguridad jurídica a los inversores de cara a una inspección fiscal, ¿vale? Porque hasta ese momento nuestro mayor problema era identificarlo y discutirlo con la agencia tributaria, ¿vale? Aquí tenemos un poco la definición, pero como os digo, es más técnico que fiscal. Base de la deducción. Pues aquí, ¿en qué tendríamos que tener en cuenta? Que la base de deducción son todos los gastos directamente relacionados con I más D más D, con efectos a los proyectos, los costes de material, subcontratas y gastos de vengados, tanto en España como en la Unión Europea. Es importante decir que cuando hablamos que es un beneficio fiscal, significa que no solo es un gasto respecto al beneficio que va a tributar, sino que va a generar una ayuda más, que es la deducción en cuota, ¿no? Lo que todo el mundo conocemos, que es un beneficio fiscal que, en base al gasto que desarrollamos multiplicado por un porcentaje, me va a hacer restar de la cuota que me salga el impuesto sobre sociedades o de IRPF, ¿vale? Eh, bueno, vamos a ir avanzando porque esto... Vale, aquí entramos en los porcentajes de las deducciones. La base de la deducción, que serían todos los gastos que tengan relación con la investigación, se minorarán las subvenciones recibidas. Vale, esto es importante porque hay veces que no se tienen en cuenta, y las revisiones habitualmente es una de las cosas que mira la agencia tributaria. Vale, tenemos dos porcentajes importantes en la deducción de I más D. El 25%, que sería el porcentaje general, y el 42%, que sería el exceso respecto a la media de los 2 años anteriores. Realmente, tendríamos que pensar que, aunque hablemos del general 25% y el especial el 42%, realmente el 42% es el general cuando estoy empezando un proyecto, dado que no tengo gastos en años anteriores, ¿vale? Bien, luego hay un 17 adicional en gastos de personal, de investigador cualificado, y un 8% adicional por inversión inmovilizado, afecto exclusivamente a I+D. Vale. En la I pequeña, el porcentaje es un 12%. Por eso decíamos que es muy importante
la definición o que se entienda que sea I pequeña o I más D, porque estamos hablando de diferencias de un 30%, ¿no? Del 12 al 42% en la regla general. ¿Vale? Mm, vale. Bueno, límite conjunto sería en este caso de 50%. Límite conjunto, eso es importante para entender luego por qué las empresas prefieren hacer AIS, es eh, que de la cuota que me sale a pagar impuesto de patrimonio, perdón, de impuesto sobre sociedades, la cuota íntegra, solo puedo quitarme el 50%, ¿vale? Eso sí, las cantidades que no use de esas deducciones generadas y que no sean aplicadas, tendré 18 años para aplicarlas. ¿Cuál es el problema habitualmente? Que nos encontramos que la mayoría de las empresas que tienen mucho gasto en I más D más I, la posibilidad del uso es bastante lejana, porque no suelen llegar a tener beneficios suficientes para poder usar este beneficio. Por tanto, la normativa establece, entre otras cosas, lo que viene aquí abajo, que es monetización de la deducción. Vale, este es el primer punto importante dentro de la deducción, dado que si yo genero mucha deducción y no soy posible usarla por la limitación no solo del 50% de la cuota íntegra, sino porque no genero beneficios, pues la normativa, de una forma legal y fácil, me permite recuperar parte de ese beneficio. ¿Cómo? Me dice que puedo aplicar esa deducción sin límite y solicitar el abono, es decir, solicitar la devolución. No es que me lleve a la declaración del impuesto sobre sociedades a pagar cero, sino lo puedo solicitar la devolución de las cantidades que desee, pero tengo un descuento del 20% y tiene que ser deducciones generadas en años anteriores. Es decir, si yo presento la declaración del 2025 y tengo I más D más I de 2024 y 2023 no usado, yo podré decir a la Administración Tributaria que renuncio a un 20% y que me haga pagar hasta cero en la cuota del impuesto y el resto que me lo vuelva en cash, ¿vale? Por eso es bastante importante, con la penalización del 20%. Vale, vamos a ir más rápido. Bueno, informe motivado. Voy a ir más rápido porque yo creo que es más interesante que vayamos directamente al conflicto de imputación. A ver, una de las cosas que decía Xavier, que generó bastantes dudas en los últimos años, es la imputación, la aplicación y la deducibilidad de las, bueno, de las deducciones generadas, del beneficio generado. Vale, aquí hay varias fechas claves: el 2022, el 23-24 y luego las resoluciones que marco ahí del 25. Lo más importante es el cambio normativo que hubo en el 2022. Hasta el 2022, la Administración permitía aplicar deducciones en ejercicios posteriores, aunque no se hubiesen declarado en ejercicio de generación. Pero lo importante de este criterio es que no hacía falta declararlo en el ejercicio anteriores, en ejercicios anteriores. Es decir, yo el 2021, y ese 2021 yo podía poner las deducciones generadas del ejercicio 20, 19 y 18 sin tener que presentar declaraciones complementarias de ejercicios anteriores. Bien, ese criterio cambia radicalmente en el 2022, diciendo que a partir de ese momento, para poder aplicarme las deducciones de ejercicios anteriores, tengo que presentar declaraciones complementarias. Vale, eso genera una problemática bastante importante para los asesores fiscales o para las empresas, que es que perdemos la prescripción. Como sabéis, hay una prescripción de 4 años. Cuando presento una declaración complementaria, vuelve a iniciar el periodo de prescripción. Vale. ¿Qué confusión hubo aquí? Pues que el Tribunal Supremo en 2023 sacó una sentencia que al leerla, y la literalidad de al leerla, indicaba como que el cambio normativo del 2022 no tenía, lo dejaba sin sentido, ¿vale? Porque decía que no desaparecía el derecho de la deductibilidad por no haber sido declarado inicialmente. Bien. Eh, ¿Qué pasa? Que en el Tribunal Económico Administrativo y diferentes CGT y resoluciones de la agencia tributaria, sin decir que la sentencia del Tribunal Supremo es incorrecta, viene a decir que el criterio a partir del 2022, que se había cambiado y solo se podía aplicar las deducciones si se habían sido declaradas en impuestos en modelos anteriores y habría, por tanto, si no se habían declarado, hacer una complementaria, seguía vigente. ¿Por qué? Porque venía a decir que el Tribunal Supremo en 2023 estaba respondiendo a un caso anterior al 2022 y que por tanto no contradecía su cambio criterio. ¿Vale? Con lo cual, actualmente, ¿qué tenemos?
Pues que actualmente, si el 2025 eh, tengo deducciones de años anteriores que no han sido declaradas en los ejercicios correspondientes, tendré que presentar declaraciones complementarias para poder usarlas en el IS de 2025. ¿Vale? Vale. Bueno, ahora el siguiente paso era el tema de ella, ¿eh? Un poco. Bueno, ¿por qué surgen las AIEs? Pues por lo que hemos comentado antes, porque tenemos una serie de empresas que generan el gasto en investigación, desarrollo y pequeña y no lo va a poder usar. Entonces lo que hace es una especie de venta de la IE. No es una venta, sino que se traslada esas deducciones a las AIEs, que son agrupaciones de interés económicos, de tal forma que se consigue financiación y se consigue que empresas que tienen dinero, pero quieren pagar menos impuestos, puedan usarlo. Vale. La IE se compone de los socios, que serían los inversores, de los desarrolladores, que serían los que ejecutan realmente técnicamente el I+D, aportan el conocimiento, etcétera, y del estructurador, ¿vale? Aquí yo creo que el riesgo que teníamos al principio en las estructuras de AIE era que a todos los asesores fiscales nos parecía bueno, un- una estructura artificial, ¿vale? Ese riesgo desapareció hace muchos años con una consulta vinculante que la Administración Tributaria dijo que eran totalmente legales las AIEs. Por tanto, normativamente, en cuanto a la estructura, tenemos claro que la Administración Tributaria no va a entrar o no puede entrar, ¿vale? ¿Qué es? Bueno, yo creo que... Bueno, realmente, ¿qué se busca con la AIE? Que los inversores de las AIEs, las AIEs son empresas de atribución de rentas, son transparentes, de cara a que todos los beneficios que genera la AIE pasan automáticamente a las empresas inversoras. Habitualmente, las AIEs generan bases de impuestos negativas y las deducciones de I más D más I. ¿Vale? Esto pasa en imputación proporcional a los socios y se aplica tanto el IS como el IRPF. Aquí estamos juntando los inversores con dinero, con los desarrolladores que necesitan el dinero para poder seguir avanzando y poder usar las deducciones, uno de los dos en este caso. Vale, quería ir a los riesgos, que yo creo que es. Vale, a ver, lo que queríamos comentar desde el principio es actualmente qué está enfocando la administración tributaria y qué riesgos vemos en este tipo de las deducciones, tanto la deducción como la estructura de las AIS. Vale. Eh, los inspectores, en los últimos años, llevamos 4 o 5 años con muchísimas inspecciones y revisiones respecto a estas estructuras y la elección de I más D más I. ¿Qué es lo que están mirando? La realidad económica del proyecto, la sustancia de la estructura y la coherencia entre forma y fondo. Realmente lo que quiere es que no se aproveche la gente de una estructura legal, como puede ser la IE, de una deducción legal, porque no ponen impuestos a las sociedades, para generar un beneficio fiscal que no es existente. ¿Qué es lo que se está revisando actualmente? Que los gastos que genera el I más D más I no sean engordados, no sean mayores de los reales, que no sean falsos, que no haya, que haya una sustancia y unos estudios reales, que los márgenes de facturaciones que hay entre las AIEs, desarrollador, etcétera, sean unos márgenes reales de mercado, eh, y que haya una actividad real, ¿vale? Eh, Bueno, la ayuda de Estado era otro problema que existía inicialmente con el riesgo de que la Unión Europea entrase a ver si este beneficio no dejase una ayuda de Estado y era incompetente o con los demás países de la Unión Europea y por tanto podríamos tener un problema como ha pasado en otras medidas fiscales, ¿vale? Eso hoy en día no nos genera incertidumbre, porque creemos que ya llevamos muchos años con estas deducciones y no ha habido ningún movimiento por parte de Bruselas o de la Unión Europea para anular o ir a por este tipo de deducciones. Entonces, realmente lo que poníamos abajo, la inspección está revisando eh, cómo no puede entrar en la estructura ni en la normativa la realidad del gasto, trazabilidad contractual, coherencia contractual, asunción del riesgo, correcta imputación fiscal
y si la estructura está bien hecha y en fecha y forma, ¿vale? Principales sanciones que se están aplicando, se está viendo en las últimas inspecciones. Eh, bueno, una imputación indebida de deducciones de hasta un 75%, base imponer indebidas de un 40% y facturación incorrecta 75-150%. Como veis, las sanciones son muy, muy altas, ¿vale? ¿Tenemos que tener miedo a las sanciones? Si las cosas están bien hechas, no hay facturas falsas, no se han hecho porcentajes eh, de márgenes irreales, los préstamos que puede haber entre las sociedades son reales, no debemos tener riesgo, miedo. Pero, ¿quién es el que está asumiendo el mayor riesgo en este tipo de estructuras? La AIE, responsable principal de la imputación fiscal. ¿Quién es el que asume el riesgo en la AIE? ¿Los inversores o la empresa desarrolladora? Por lo que estamos viendo, una vez que inspección entra a revisar las AIEs, eh, ya el socio de las AIEs son las empresas desarrolladoras. Si sabéis, la AIE se forma, los inversores la compran, se aplican los beneficios y la venden. Se la queda el desarrollador. Cuando llega a inspección y revisa la AIE, si entiende que hay una imputación indebida de deducciones o unas bases negativas indebidas o una facturación incorrecta, donde van a ir las sanciones es a la IE. Y por tanto, el que va a tener que pagar las sanciones va a ser el socio actual de la IE, que suele ser el desarrollador, no el inversor. ¿Vale? Esto es importante. ¿Al inversor qué le pasará? Si la administración tributaria entiende que ha habido este tipo de irregularidades, pues al inversor le dirá que no tiene derecho a aplicar ese beneficio fiscal que en su día se aplicó, se le ajustará, pero no le sancionará. ¿Vale? No hay sanción. Actualmente la Administración Tributaria no está sancionando al inversor, solo le está quitando el beneficio. Aplicado en su día, que como sabéis, actualmente la mayoría de estructuras tienen seguro, ¿no? Para este tipo por este tipo de problemas. ¿Vale? Entonces, si tenemos cada vez más sanciones o inspecciones de las AIES, sí. De las deducciones de I más D más I, sí. Pero no están entrando en las estructuras, sino en sí, tanto el desarrollador como los inversores se están aprovechando de unos beneficios fiscales hinchándolos, ¿vale? Pues lo de siempre, lo que hacemos, ¿no? Aprovechamos un beneficio demasiado hasta que el cántaro, ¿no? Se rompe. Entonces, lo que quería decir como conclusión rápida es que no tenemos que tener miedo a generar la deducción de I más D más I, no tenemos que tener miedo a generarlo a través de una IE, pero siempre tenemos que tener mucha vigilancia que ninguna parte de los involucrados en las operaciones esté aprovechándose y con facturas falsas, hinchando presupuestos, préstamos que no se devuelven, con donaciones de préstamos que no tienen sentido, etcétera, ¿no? Que es lo que hemos visto en los últimos años, ¿vale? Bueno, pues creo que me pasan unos minutillos, he ido rápido al final, pero ya lo siento, Marina. Nada, no te preocupes, muchas gracias, Tomás. Nada. Ahora pasamos con Marina Pámpanas, jefa de equipo y responsable de deducciones fiscales en Income. Adelante, Marina. Bueno, pues buenos días a todos. Voy a compartir la presentación. Ay, vale, ¿ya se ve? No, de momento no. No, vale. Pues, mm, ¿ahora? Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vale, pues voy a ello. Pues nada, buenos días, como he dicho. Yo voy a hacer un poquito repaso porque la verdad es que la intervención de Tomás ha tocado un montón de puntos. Entonces, bueno, voy a mi presentación, voy a dividirla en 5 bloques, un poquito introducción brevemente a la legislación, aunque ya digo, Tomás lo ha profundizado más, definiciones y conceptos generales. Luego voy a también tocar el tema de la monetización, que es muy importante, tax list y por último unas recomendaciones y puntos claves.
Al final, pues eso, lo que hemos comentado, las deducciones fiscales se aplican en los impuestos de sociedades, modelo 200, 202, 220, y son al final un premio para incentivar la relación de determinadas actividades. En el caso que nos ocupa, todas aquellas empresas que desarrollan proyectos de I+D+I, investigación, desarrollo o innovación tecnológica, se les premia por hacer ese esfuerzo en desarrollar proyectos que suponen una incertidumbre y un riesgo tecnológico. Entonces, las principales características de este tipo de deducciones es que no tributan, no hay concurrencia competitiva, son totalmente compatibles con las subvenciones, con el cuidado de minorar las subvenciones que se reciban por el mismo proyecto por el que queremos obtener deducciones fiscales. Se pueden presentar proyectos de deducciones fiscales en cualquier momento. Luego veremos un poco más con más detalle los plazos. Y son para cualquier sector y sin límite ni máximo ni mínimo relativo a presupuestos, ¿vale? Al final es una ventaja muy, muy importante que en España la verdad es que sabemos que se aplican mucho, pero también hay todavía algún desconocimiento y animamos eso a todas las empresas. Al final es un incentivo que cada año se va actualizando y yo creo que se va regularizando y todo eso hace que todo esté, como ha comentado Tomás, más documentado, más enreglado. Eso supone que la seguridad vaya aumentando y al final, pues, siguiendo bien los mecanismos y confiando en los expertos y haciendo las cosas de forma correcta, pues no hay que tener ningún miedo. Riesgo siempre hay, pero haciendo las cosas bien es un incentivo muy interesante. Hay varios mecanismos para aplicar la deducción fiscal. Nosotros esta jornada la vamos a enfocar especialmente a aquellas deducciones fiscales que van con informe motivado vinculante que emite el Ministerio, ¿vale? Se pueden hacer, ahí veis en 4 bloques, o sea, se pueden hacer autoliquidaciones, pero al final las autoliquidaciones tienen una menor seguridad. Entonces, dependiendo al final, el tema de la certificación a través de informe motivado, de las deducciones a través de informe motivado vinculante que exigen que vaya a través de una certificación, suponen un coste añadido, pero al final es el mecanismo que más seguridad jurídica nos da ante una posible inspección de Hacienda. Aquí, pues eso, lo que hemos comentado, el tema de los informes motivados, ahí se vuelve a recalcar, seguridad jurídica para la aplicación, son vinculantes para la agencia tributaria en cuanto a la calificación de la naturaleza, investigación, desarrollo o innovación tecnológica. No son vinculantes en cuanto al gasto, pero es verdad que los informes motivados vinculantes que emite el Ministerio aparece favorable y aparece la calificación y el gasto del presupuesto que se ha certificado y se ha considerado pues deducible o correcto, ¿vale? Luego, respecto a ese presupuesto, habrá que calcular el tanto por ciento de deducción generada, ¿vale? Que ahora, un poco más adelante, veremos más de forma más concreta. Entonces, en Income, nosotros trabajamos con estos 5 grupos principales de proyectos. Proyectos con informe motivado vinculante, deducciones fiscales de empresas individuales, también puede haber proyectos en cooperación, deducciones fiscales forales, porque es importante recalcar que hay regímenes especiales, ¿vale? En Navarra, País Vasco, regímenes forales y luego también en Canarias, por ejemplo, los tantos por ciento de deducciones no son iguales que los estatales, son todavía más beneficiosos, ¿vale? Nosotros también trabajamos este tipo de deducciones especiales o con regímenes distintos. Trabajamos, por supuesto, IMVs, proyectos con IMVs ex antes, CEDETI, que es un organismo que yo creo que todo el mundo conoce, al que presentamos o emiten convocatorias para obtener ayudas por proyectos de I+D+I. Hay ciertas convocatorias que CEDETI emite un informe motivado ex ante, ¿vale? Nosotros también acompañamos con ese informe motivado ex ante preparar ese expediente de deducción fiscal para que tenga la mayor soporte documental y seguridad posible. Trabajamos con expedientes de autoliquidación, como hemos dicho, no es el mecanismo más seguro, pero al final
sí que aconsejamos documentar bien esa autoliquidación, aunque no haya un agente externo como la entidad certificadora que revise técnica y audite contablemente ese proyecto, sí que nosotros acompañamos en documentar de la mejor forma posible para una posible inspección, tener bien documentada esa autoliquidación. Y luego trabajamos los proyectos de AI o TASLIS. Ahí he señalado en otro color los proyectos que van con informe motivado vinculante y los que nos vamos a centrar en el webinar que estamos haciendo hoy. Aquí un poco, muy brevemente, la calificación o clasificación de los proyectos son estos dos grandes bloques. Se puede presentar los proyectos como investigación y desarrollo, que es la opción más ventajosa, porque al final, como ha comentado Tomás, y yo creo que lo tengo ahora en una diapositiva posterior, cuando un proyecto se consigue clasificar como investigación y desarrollo, como I+D, eso supone una deducción del 42% si es el primer año que la empresa se aplica esa deducción, ¿vale? El tanto por ciento por I+D está entre un 42 y un 25%. Cuando el proyecto lo conseguimos clasificar como innovación tecnológica, la I pequeñita que decimos IT, la deducción generada va a suponer un 12%, ¿vale? Al final es una deducción menor porque con la I+D se determina que está realizando una mejora objetiva, una mejora a nivel sectorial. En cambio, con la IT lo que se demuestra o lo que se certifica es que es una mejora a nivel empresa, una mejora que se denomina subjetiva. Por eso al final se premia más los proyectos que se consiguen clasificar o calificar como investigación y desarrollo. Los presupuestos que se presentan en un proyecto de deducción fiscal, que también Tomás ha entrado en esto, pues son 5 partidas fundamentales. El personal propio de la empresa, los perfiles que se puedan acreditar que tienen una titulación apropiada para desarrollar ese proyecto tecnológico. O sea, hay que incluir en proyectos de deducción fiscal perfiles con titulaciones adecuadas para que realmente se demuestre que son personas capacitadas para acometer los desarrollos que componen el proyecto. Subcontrataciones o colaboraciones técnicas tienen que ser técnicas, no valen asesorías, no valen consultorías, temas, gastos, pues eso, abogados, etcétera, no son gastos deducibles, ¿vale? Materiales, el material fungible que se determine necesario para acometer el desarrollo del proyecto, amortización de activos y luego otros gastos como pueden ser licencias, algún alquiler, siempre justificando que son gastos necesarios para el desarrollo del proyecto que se está planteando. Ahí otra vez vuelvo a poner los tantos por ciento de deducción que hemos comentado antes. Y luego es muy importante tener en cuenta que hay gastos que se consideran no deducibles, ¿vale? O sea, no todo, hay gastos que a lo mejor se pueden considerar que sí tienen que ver con el proyecto, pero al final nosotros un proyecto de deducción fiscal se supone que es nosotros lo llamamos, bueno, nosotros y las entidades certificadoras, o sea, hablamos de la creación de un prototipo no comercializable. O sea, el proyecto de I+D finaliza justo con la validación de ese prototipo. En cuanto se justifica que ese prototipo es válido, ahí acaba lo que nosotros llamamos el proyecto de deducción o el proyecto de I+D o de I+D+I. ¿Vale? Por eso cualquier tema de comercialización, difusión, divulgación de resultados, mercado, no es deducible, porque cuando el producto se considera comercializable, entonces ahí tiene que acabar el proyecto de deducción fiscal. Entonces, no se considera deducible cualquier tema de estética, mejoras estéticas, temas de calidad, temas de homologaciones y certificaciones que se necesitan para poner en marcha la comercialización de un producto. Todo eso son gastos no deducibles. El tema de la monetización, que ha comentado también Tomás, que, que a partir de la ley del apoyo a los emprendedores es cuando se empezó a poder aplicar esta forma de obtención o de monetización de las deducciones. Al final sí es importante tener en cuenta
que para monetizar hay ciertos requisitos que se deben cumplir, ¿vale? Lo más importante es que se tiene que tener un informe motivado. O sea, no se puede monetizar una deducción fiscal sin informe motivado vinculante, ¿vale? Por eso todo el mundo que quiera esté escuchando y diga, ay, pues yo no tengo, no tengo en el impuesto de sociedades no genero beneficios, pero claro, me interesaría mucho que me ingresaran esa deducción generada, aunque, como ha dicho Tomás, se pierda el 20%, tenga esa mordida. Vale, pues eso se puede hacer, pero ya digo, hay 4 requisitos que te obligan a cumplir para poder aplicarte esta monetización de las deducciones. Que transcurra al menos un año desde la finalización del periodo impositivo, que se tenga un informe motivado vinculante, que la plantilla media asociada a las actividades de I+D+I no se vea reducida y que se destine un importe equivalente a la deducción aplicada en nuevos gastos o inversiones en I+D+I. Este proceso, o sea, este diagrama, yo creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque con esta obligación de tener un informe motivado vinculante para poder obtener la monetización, hay que tener muy claro que no es un proceso rápido el que te vayan a ingresar lo que consigas o lo que decidas monetizar, ¿vale? Os he puesto el ejemplo ahí de un poco los pasos que hay que seguir, pero el resumen es que si yo tengo un proyecto que he ejecutado en 2025, los gastos y el desarrollo del proyecto ha sido el año pasado, en 2025. Yo decido este año que quiero hacer un proyecto de deducción fiscal, obtener un informe motivado y monetizar eso. Vale, pues el ingreso como tal, hasta 2028 no lo voy a poder tener en cuenta. ¿Vale? Hay que tener en cuenta eso, que es muy interesante, pero es un poquito más lento que a lo mejor otros mecanismos para el que necesite dinero rápido, por así decirlo. O sea, saber eso, que desde el año en que se desarrolla el proyecto, aproximadamente hasta 3 años después, no se va a poder conseguir obtener ese ingreso en cuenta por parte de la agencia tributaria. El tema de tax list, que también ya yo aquí simplemente pues voy a incidir un poco en las características más importantes de este tipo de incentivos. Al final, lo que hemos comentado, este incentivo permite que empresas que sí que hacen I+D+I, pero no pueden o no les interesa aplicarse esa deducción de forma individual porque no tienen beneficio o no lo quieren guardar esos 18 años que se permite, pues le ceden esa especie de, o sea, ese beneficio, ese derecho a deducción. Al cederlo, pues al final ellas pueden obtener un ingreso, un beneficio directamente, ¿vale? Por parte de los inversores. Entonces, ahí un poco se comentan las características. Lo que hemos dicho, o sea, con esto, al final lo que lo que van a conseguir las empresas, o sea, los entes de desarrolladores que llamamos, es adelantar el ingreso, ¿vale? Correspondiente a esa deducción fiscal, cediéndosela a un tercero. ¿Para qué entidades suele ser muy ventajoso el tax list? Pues para empresas que tengan un gasto en I+D+I alto, que sean proyectos de I+D, clara, o sea, se recomiendan proyectos de investigación y desarrollo, ¿vale? Para al final obtener un tanto por ciento de deducción alto. Las operaciones suelen ser, también hay operaciones de innovación tecnológica, pero suelen buscarse las operaciones con proyectos de I+D. Entidades con necesidades de tesorería para financiar su I+D, tesorería rápida, diría yo, ¿vale? Porque la monetización es una opción, pero es una tesorería más lenta. Empresas con elevadas deducciones acumuladas o bases imponibles negativas, que al final es que es un incentivo que parece eterno, ¿vale? Pues con el tax list puedes tener el beneficio de adelantar esos ingresos. Empresas que no pueden acudir a ayudas públicas por considerarse en crisis o que no pueden constituir avales. Entonces aquí en un esquema muy visual he puesto las principales partes implicadas, ¿vale? Que yo creo que se ve al final, es un mecanismo que cada año se va regularizando más, ¿vale? Por eso yo animo a que las empresas a lo mejor con más miedo o con más reticencia, al final Hacienda
ha entrado con ayuda, o sea, eso, el ministerio, las entidades certificadoras, todo se va regularizando de tal forma que las cosas están más claras. Entonces, al estar las cosas más claras, los abusos son más complicados o son más fáciles de detectar, ¿vale? Entonces, bueno, como en principales partes implicadas, pues lo que hemos dicho, estructurador inversor, constitución de la AIE, que es la que va a presentar el proyecto y el informe motivado vinculante que se recibe está a nombre de la AIE, y esa AIE, el desarrollo del proyecto, es lo que nosotros llamamos ente de I+D, ¿vale? El ente de I+D son las empresas desarrolladoras, las empresas que tienen capacidad tecnológica para desarrollar un proyecto, ¿vale? Luego nosotros pues tenemos somos esos interlocutores entre las empresas desarrolladoras, la AIE, la relación con estructuradores o inversores para la constitución de la AIE y, por supuesto, con las entidades certificadoras que van a ser las que nos permitan certificar el proyecto para la obtención del informe motivado vinculante. En definitiva, los puntos clave del task list: deducción fiscal, que el desarrollador del proyecto no se aplica, la transfiere a un inversor que sí se la puede aplicar a cambio de una financiación directa al proyecto. O sea, para las empresas es una financiación muy rápida y muy clara por el desarrollo del proyecto acometido y se olvida de temas de deducción fiscal. Eso ya excede ese derecho de deducción, ¿vale? Bueno, hay algunas características, un poco lo mismo, no hay presupuesto máximo ni mínimo, sin burocracia, para todos los sectores, un poco en las mismas características que tiene la deducción fiscal que hemos comentado antes. Aquí he vuelto a poner un esquema porque sí que es importante saber pues, que al final en la obtención del informe motivado en las operaciones de AIE vamos a obtener normalmente dos tipos de informes motivados. Un informe motivado que denominamos ex ante, que se presenta a la entidad certificadora para obtener la calificación del proyecto cuando el proyecto todavía no ha finalizado. Y luego vamos a solicitar un informe motivado ex post, que ahí sí que ya se van a revisar los gastos acometidos y el proyecto acometido, ¿vale? Es como un informe previo que te va a calificar el proyecto y la naturaleza del mismo y te va a aceptar una estimación de gastos. Y con el informe motivado ex post se va a conseguir la certificación de un proyecto ya ejecutado con auditoría de gastos acometidos y desarrollos ejecutados. Y para finalizar mi intervención, cuatro recomendaciones y puntos claves. Aquí para la obtención de informes motivados, pues hay como 4 bloques, ¿vale? El cliente o las empresas, INCOM, la consultora, las entidades certificadoras y luego está el Ministerio de Ciencia e Innovación, que es el que emite los informes motivados. ¿Qué es lo deseable, ¿vale? Para proyectos ahora estoy hablando de deducción fiscal de empresas individuales, ¿vale? Proyectos de deducción fiscal. Al final, que hemos dicho, no hay plazos, podemos presentar proyectos de deducción fiscal a lo largo de todo este año. Este año 2026 estamos preparando proyectos de deducción fiscal del año 2025. Hasta diciembre podríamos entregar al Ministerio la documentación de certificación que te exige el ministerio que le entregues para que él finalmente finalice el proceso con la emisión del informe motivado definitivo. Pero lo interesante y lo recomendable, también por lo que nos ha comentado Tomás, de que lo ideal es aplicar las deducciones fiscales en el impuesto de sociedades del ejercicio en el que se generan. O sea, el impuesto de sociedades para empresas que tienen el año fiscal natural se va a presentar en julio de este año, ¿vale? Ahí las empresas van a presentar el impuesto de sociedades. Entonces, lo ideal es que en julio las empresas sepan cuánta deducción se tienen que aplicar relativa al año 2025. Entonces, para llegar a esos plazos, lo ideal, no lo hacemos todos, pero lo intentamos, es presentar proyectos de deducción fiscal ahora, en el primer trimestre, cuatrimestre del año. Si hacemos eso, nosotros, junto con las entidades certificadoras, conseguiremos obtener la certificación del proyecto con los gastos aceptados o aprobados antes de julio. Entonces, aunque el informe motivado es verdad que no lo vamos a tener, en el 99,9% de los casos, el informe motivado del Ministerio ratifica lo que la certificadora ha determinado, ¿vale? Entonces, la línea del tiempo ideal es: vamos a presentar proyecto de deducción fiscal en el primer cuatrimestre del año.
Los puntos claves, así un poco muy raro, muy rápidos, ¿vale? Hay que tener rigurosidad porque en tema de deducción fiscal, de proyectos de deducción fiscal, las reglas están claras. O sea, hay una documentación que emite el ministerio, que es la que hay que usar. Está muy claro qué es deducible, qué no es deducible. Entonces, si somos rigurosos aplicando las reglas del juego, no tenemos por qué tener ningún problema y habrá mínimos riesgos de intentar conseguir un proyecto que me lo califiquen como I+D o no, pero al final mm, todo hay poco margen de juego o de inventiva cuando es un proceso tan estricto y tan bien reglado, ¿vale? Por los organismos. Muy importante la trazabilidad en las deducciones fiscales, que las facturas tengan conceptos claros, que estén asociadas con el proyecto, etcétera. Ser simples y concretos. Esto ahora seguro que Miguel Pérez hace también hincapié en ese proceso de certificación. O sea, para tener éxito en la certificación de un proyecto de deducción fiscal, hay que intentar ser concretos, ser muy claros, que las cosas queden claras y que haya mucha coherencia entre lo que se dice que se hace y el gasto de ese proyecto. Si hay coherencia entre lo técnico y lo económico, no tenemos que tener ningún problema. ¿Qué aportamos, qué aporta Income en todo esto? ¿Por qué? Porque es bueno contar con nosotros en esa presentación de proyectos de deducción fiscal. Pues somos un equipo altamente cualificado, como ha comentado antes Xavi, nuestro socio. Tenemos titulaciones muy diversas y al final, pues eso hace que acompañamos a las empresas con una capacitación técnica muy apropiada para plantear proyectos y conseguir el máximo beneficio, conseguir esa I+D que vamos buscando si se puede, o conseguir la IT si consideramos que es lo que mejor se ajusta a cada cliente o cada proyecto. Tenemos muy buena relación con las entidades certificadoras, con Miguel Pérez, con SGS. O sea, al final, esa interlocución con las entidades certificadoras que al final es como el punto intermedio entre cliente y ministerio. O sea, el cliente quiere el informe motivado del ministerio, pero al final el que decide cómo queda el proyecto son las entidades certificadoras. Nosotros tenemos una relación súper cercana, totalmente siempre comunicándonos y contándonos novedades, posibles fallos o cambios que van surgiendo. Entonces, esa buena relación de comunicación y confianza hace que sea más sencillo certificar proyectos con la ayuda de una consultora como Income. Elevado conocimiento y gran experiencia en el proceso de informes motivados vinculantes. Llevamos muchísimos años haciendo esto y al final es verdad que hay que actualizarse y mejorar continuamente porque las reglas van cambiando. O sea, no tiene nada que ver el proceso de obtención de informes motivados vinculantes hace 10 años, y lo digo por experiencia propia, no tiene nada que ver. O sea, todo se ha ido complicando, se ha ido mejorando, yo diría incluso, pero eso supone que el ir de la mano de unos expertos supongan para las empresas pues una tranquilidad y una seguridad que yo creo que son muy ventajosas. La preparación de expedientes, como hemos comentado antes, con rigurosidad y coherencia, hace que nosotros, como Incon, tengamos unos tantos por ciento muy bajos de recalificaciones de proyectos y de recortes en las certificadoras. Y luego, pues eso, que la tranquilidad de que vamos a acompañaros ágil y eficazmente en cualquier trámite, tanto con las certificadoras como con el ministerio. Y nada, por mi parte nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Bueno, ahora seguimos con Miguel Pérez, responsable de desarrollo de cuentas SGS, entidad certificadora acreditada por... Hola, Adelante, buenos Miguel. días. ¿Me oís todos? ¿Sí? Sí, eso es. Vale, perfecto. Vale, voy a compartir pantalla. Creo que se ve ya. ¿Sí? Vale, perfecto. Muy bien. Pues nada, buenos días a todos. Soy Miguel Pérez, soy responsable de desarrollo de cuentas en SGS. Muchas gracias a Incom por contar con nuestra participación. Vale, yo voy a explicar un poco lo que es el proceso de certificación. Muy brevemente voy a explicar quiénes somos. La legislación y normativa aplicable lo han explicado perfectamente entre Tomás y Marina. Daré unas pinceladas desde el punto de vista de la certificadora y bueno, buenas prácticas para conseguir un informe motivado favorable. Vale, comenzaré
explicando, bueno, quiénes somos. Al final, SGS es una multinacional, es una empresa líder mundial en inspección, verificación, ensayos y certificación. Al final, el objetivo que tenemos como empresa es posicionarnos como referente en calidad, seguridad y sostenibilidad. Tenemos más de 145 años a nuestras espaldas de experiencia. Somos líderes en sector industrial. En lo que nos aplica a deducciones fiscales como entidad acreditada por ENAC para emitir informes de deducciones fiscales, es que bueno, contamos con más de 2.000 expertos cualificados en cartera, que al final son los expertos en los que nos apoyamos para hacer los informes técnicos de certificación que emitimos a las empresas. ¿Vale? Son expertos universitarios, son doctores, siempre buscamos trabajar con expertos que son de organismos públicos para garantizar siempre una imparcialidad dentro del proceso de certificación. Por supuesto, nosotros como certificadora somos un ente independiente. Estamos, al final dependemos de tener la acreditación por parte de ENAC. Tenemos una serie de auditorías por su parte y aparte de las revisiones que nos hace de cada expediente el Ministerio, garantiza que este proceso de certificación, la parte de independiente, sea lo más seguro posible. Trabajamos 70 códigos UNESCO, que cada expediente que certificamos dentro de la certificadora está asociado a un código UNESCO, que es básicamente el ámbito de aplicación del expediente. Tenemos códigos, por poner un par de ejemplos, 1203, que incluían los proyectos informáticos, 3322, que son los proyectos de energía, 3305, que son, por ejemplo, expedientes de construcción. El objetivo que tenemos nosotros como entidad, aparte de dar el mejor servicio a nuestros clientes y emitir un certificado que sea robusto, es emitirlo en los tiempos que se ajusten más a cada cliente. Hay ocasiones en las que tenéis unos plazos concretos de entrega. Esto sobre todo sucede mucho en el incentivo de Tax List que han comentado Tomás y Marina en sus ponencias anteriores. Al final sabemos que es un producto que depende de una firma y que debe ser entregado el certificado en un plazo concreto, con lo cual aquí nos ajustamos al plazo que vosotros necesitáis. En muchos casos son certificaciones que necesitan estar listas en 4 o 5 semanas. Eso no es un problema para nosotros. Igual que comentaba Marina, que Incom hace un acompañamiento durante todo el proceso a cada empresa, nosotros hacemos lo mismo a lo largo de todo el proceso de certificación. Incluso si es necesario antes o después, nosotros estamos disponibles. Contamos, aparte de estos expertos técnicos que indicaba, con un auditor ROAC, que da más seguridad al proceso, y una plataforma online desde la cual podéis seguir todo lo que es el proceso de certificación y desde la cual gestionamos pues todas las solicitudes de información adicional que en algunos casos es necesaria para hacer del proceso lo más transparente posible. Y también como empresa, bueno, disponemos dentro del sector, tenemos la tasa de aceptación de informes motivados más elevada o de las más elevadas por volumen de proyectos. Muy brevemente, para que tengáis un poco en mente el tipo de certificados que solemos emitir desde el departamento IDI de SGS, trabajamos los proyectos de I+D+I como principal foco dentro del marco del Real Decreto 1432/2003. Es un tipo de certificado con una base regulatoria y unas normas estables, como podéis ver del año del propio Real Decreto. Hay tipos de certificación de contenido, como ha explicado Marina, contenidos tipo B o C, que la diferencia sería en los proyectos de tipo B, se valora y se califica la naturaleza del proyecto, si es I+D o es innovación tecnológica. El tipo C
lo mismo, pero se incluye una valoración presupuestaria. Y luego ya entraríamos en los proyectos de contenido y ejecución, que ahí sí que se presenta la ejecución del propio proyecto con los gastos asociados y unas evidencias de ejecución asociadas, que en función de si es el primer año sería sin ex ante previo, y si es sucesivas anualidades, pues ya sabéis que los proyectos suelen ser sostenidos en el tiempo y normalmente suelen constar de varias anualidades, pues ahí entraríamos en un contenido de ejecución con ex ante previo. También nos ocupamos de certificación de muestrarios, muebles, textil, calzado, etcétera. De certificación también de expedientes de tax lease. Han dado unas explicaciones muy claras sobre el incentivo que se refiere a tax lease. Yo simplemente quería dar un apunte desde la opinión, vamos, el punto de vista, digamos, de la entidad de certificación, más allá de, como comentaba Tomás, la consulta vinculante que legitima el modelo. En los últimos tiempos, el Ministerio ha regularizado bastante el proceso, haciéndolo más transparente. Al final es un producto que crece año a año, y se ha buscado dar una seguridad jurídica por parte del Ministerio. Hay unas instrucciones más claras que quedan reflejadas dentro del reglamento de esquema, que bueno, es el principal documento regulatorio de la entidad nacional de acreditación, y en las directrices que el Ministerio suele actualizar cada año, ¿vale? En los manuales de usuario, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de la certificadora, nosotros vamos a dar seguridad de que no hay esta sobreimputación presupuestaria o de gasto, que era uno de los riesgos o uno de los principales focos, ¿no?, digamos, de la agencia tributaria, que es lo que comentaba Tomás en su ponencia, ¿vale? Porque esto es algo que queda revisado por parte de la entidad de certificación, sobre todo en el caso de los expedientes ex post, que es cuando ya se incluye la parte del gasto con unas evidencias, con las facturas. Todas estas facturas quedan revisadas por nuestro auditor ROAC, ¿vale? Y todo queda recogido dentro del informe técnico de certificación que os entregaremos al final del proceso para garantizar, pues, la aplicación de la deducción con seguridad, ¿vale? Por esta parte podemos estar tranquilos, sobre todo porque, bueno, es verdad que es un producto que lleva ya unos años, pero ha habido, pues eso, una serie de directrices o de revisiones durante pasados años que ya por fin han sentado ya unas bases y un marco regulatorio estable para que este producto siga adelante, y es un producto al final que va creciendo año a año. ¿Vale? Se ha llegado, de hecho, en los últimos años se iba duplicando. O sea, es una curva de crecimiento, pues casi exponencial, sobre todo en los primeros años. Y ahora, pues está, ya digo que al final es un tema que ha quedado un marco regulatorio más estable y se puede aplicar con total seguridad. ¿Vale? Más productos de tipo, pues, bonificaciones, por ejemplo, personal investigador de la Seguridad Social, también trabajamos, proyectos de UNE, PERTES con fondos Next Generation, los ODS, validaciones de principio de NSH y CAES. ¿Vale? En cuanto a dónde nos situamos las entidades de certificación, el marco regulatorio, dentro de todas las posibilidades que hay y las vías de solicitud, nos situamos en la parte de informes motivados, ¿vale? Como comentaba Marina, al final hay unas reglas concretas, ¿no?, que hay que seguir, y nosotros estaríamos en esta parte entre la solicitud de informe motivado, que normalmente lo hacéis las empresas. La certificadora se encarga de hacer esa revisión de todo el expediente que nos envía vía la consultora, en este caso vía Income. Emitimos nuestro informe técnico de certificación y nuestro certificado con un documento y una documentación ya validada que subís a la plataforma del Ministerio, que da una garantía para aplicaros una deducción pues eso, con seguridad, siendo vinculante en calificación, ¿vale? Y con un gasto también asociado que viene dentro de el informe motivado favorable que finalmente recibís vía Ministerio. ¿Vale? Las definiciones con las que nosotros trabajamos
son de cara a justificar un proyecto como I+D o como innovación tecnológica, son las ya comentadas del artículo 35 de la Ley de Impuestos de Sociedades. Como ya hemos comentado estas definiciones, yo quiero dar simplemente unas pinceladas, ¿vale? Para tener claro un poco qué es lo que buscamos, que al final lo que busca el Ministerio dentro de los informes técnicos de certificación que emitimos es la concreción, como bien comentaba Marina, ¿vale? Entonces yo lo que sí que quería comentar, ya digo, muy brevemente, es tener claro en qué nos enfocamos cuando hablamos de una I+D, que sería esa incertidumbre científica que tiene el expediente que presentéis, ¿vale? Al final hay, digamos, tres vías principales podemos considerar. Por una parte sería la generación de nuevo conocimiento, que es lo que se consideraría investigación, explicar hasta dónde pues, ha llegado el conocimiento o la técnica previamente y explicar esa incertidumbre asociada, ¿no? Que tendríamos por otra parte la aplicación del resultado de la investigación, que sería ese desarrollo, ver nosotros lo que buscamos aquí dentro de nuestros informes es dejar claro por qué ese conocimiento no ha sido posible aplicarlo hasta ahora y esa incertidumbre nuevamente asociada. Y la tercera vía, digamos, sería pues una primera aplicación de una tecnología ya existente en un ámbito, un ámbito distinto, ¿vale? al habitual. Entonces aquí buscamos ver un poco pues, la diferencia entre ámbitos donde ya se utiliza y el nuevo ámbito o pues, evolución de la tecnología que permite superar las diferencias o las limitaciones de las que solemos hacer referencia dentro de nuestros informes y nuevamente esa incertidumbre asociada, ¿vale? En el caso de innovación tecnológica, el foco lo ponemos en el avance tecnológico, ¿vale? Es decir, un avance tecnológico respecto al estado del arte o, vamos, a la empresa, un poco explicar cómo se supera esa limitación y nos centramos en lo que llamamos el reto tecnológico, es decir, la complejidad técnica para la empresa. Y teniendo en cuenta las exclusiones que hay y que no pueden ser calificadas como I+D, como innovación tecnológica. Marina ha hablado de ejemplos concretos, ¿vale? De tipos de gastos concretos que no pueden ser imputables a los expedientes. Yo he querido hacer un poco referencia más que a gastos concretos que no deben imputarse a actividades globales que no pueden considerarse como un proyecto de I+D o de innovación tecnológica, que serían pues una actividad que no implica una novedad científica o tecnológica significativa, que no siguen, digamos, los principios que he comentado en la diapositiva anterior. Todo lo que sea esfuerzo rutinario para mejorar calidad de un producto o proceso, adaptación de un producto o proceso a requisitos concretos de un cliente, lo que llamaríamos trabajo llave en mano, modificaciones estéticas o menores de productos ya existentes, actividades de producción industrial, provisión de servicios o bienes, exploración, sondeo, prospección de minerales e hidrocarburos, ¿vale? Esta información bueno, viene también dentro del RDE de ENAC, que es el reglamento de esquema en el que nosotros nos basamos. Es un documento que está vivo, que se va actualizando año a año. De hecho, normalmente suele ser hacia noviembre o diciembre de cada año cuando se emite una nueva versión de este documento, si ha habido algún tipo de cambio regulatorio o que pueda ser interesante siempre con el objetivo de dar mayor seguridad a las personas que confían en este incentivo, ¿vale? Por supuesto, y también como comentaba Marina, los expedientes, los proyectos que se presentan al incentivo finalizan siempre cuando llegamos a lo que sería el prototipo no comercializable, que podemos hablar de prototipo no comercializable o unidad mínima no explotable, ¿vale? Que también entraría, digamos, porque por poner un ejemplo, en casos de proyectos de construcción, podemos hablar, por ejemplo, de un puente, pues sí se podría imputar una unidad mínima para poder explicar esa novedad científica o tecnológica significativa que se está proponiendo, ¿vale? Y como tipos de informes motivados, aunque los hemos comentado brevemente,
Bueno, saber que están tipo A, B, C y D. El tipo A serían pues, proyectos de contenido de primera ejecución o proyectos de contenido de ejecución con ex ante previo, los que se llaman también comúnmente como ex post. Luego tipos B y C que hemos comentado, que serían los ex antes, y tipos D, pues de proyectos de personal investigador. Y yo creo que quizás lo más interesante para, bueno, es explicar cómo funciona una entidad de certificación, cómo funciona SGS, cómo trabajamos, qué sucede con los expedientes una vez los presentáis a la consultora y la consultora nos los remite a nosotros, ¿vale? El proceso de certificación se inicia cuando hemos recibido la documentación, ¿vale? Que en este caso INCOM nos la facilita vía nuestra plataforma online. Lo primero que hacemos en las primeras 24 horas es una revisión del expediente, ¿vale? Es una revisión de tipo formal para ver si la documentación que nos han presentado cumple con, pues, con los mínimos que necesita el Ministerio dentro de estas directrices que ya están perfectamente definidas y se adapta un poco a todo a lo que vamos a ver durante el proceso, ¿vale? Una vez hecha esa primera revisión, lo que hacemos es asignarle al expediente un código UNESCO, que son los que comenté al inicio, ¿vale? En función del tipo de proyecto y la temática, digamos, que se corresponde. Y contactamos con un primer experto, que lo llamamos experto 4 dígitos, ¿vale? Que es un experto, normalmente suele ser un doctor o un catedrático en la materia, ¿vale? Del proyecto, que lo que hace es hacer una primera revisión, nos valida que ese código que estamos nosotros proponiendo es correcto, es adecuado, y nos indica una serie de conocimientos que debe tener el experto que evalúe el expediente, ¿vale? Son ser 2, 3 conocimientos, y el experto evaluador lo que va a tener es que tener experiencia en desarrollo de proyectos I más D más I que tengan una temática similar a lo que se está presentando y que sean expertos en la materia, ¿vale? Eso sí que, para vuestra tranquilidad, sabed que los expertos técnicos todos tenemos, aparte, por supuesto, de la entidad de certificación, de la consultora, los expertos técnicos, hay un contrato de confidencialidad, por supuesto, y son expertos que son independientes. Ya digo, son de organismo público, no son expertos que puedan ser competencia o similar, por lo cual esa parte sí quiero transmitiros tranquilidad y que son expertos en la materia, saben de lo que estamos hablando. Esa primera, digamos, semana lo que nos dedicamos es a lo que llamamos la puesta en evaluación, ¿vale? Es decir, selección de este experto técnico, que es el que se va a encargar de evaluar el expediente, ¿vale? Y ya pasaríamos a la evaluación técnica. En SGS hacemos una revisión en paralelo, ¿vale? De la parte técnica y de la parte contable vía nuestro auditor ROAC, ¿vale? Para poder garantizar pues unos plazos menores. Al hacerlo en paralelo, podemos resolver ambas cuestiones a la vez, ¿vale? En el caso de que el experto técnico considere que necesita información adicional sobre el expediente que se le está enviando, emitirá una no conformidad, una o dos, o lo que considere, lo que necesite para poder aclararlo. A veces pide alguna aclaración sobre la novedad, si hay algo que no queda claro, o sobre algún gasto concreto, ¿vale? Con el objetivo de entender correctamente el proyecto y poder justificarlo, ¿vale? Con la calificación que, bueno, que se nos ha presentado en el expediente, ¿vale? Ya sea I+D o innovación tecnológica, ¿vale? Si procede. Luego, una vez finalizadas estas dos fases, la fase de evaluación técnica, donde el experto hace esa revisión del expediente y nos emite a la entidad de certificación su informe, ¿vale? Y finalizada también la auditoría contable de gastos, pasamos ya a la fase de comité de certificación, ¿vale? Esta fase de comité de certificación tiene digamos, dos patas. Lo que llamamos el comité interno, que es una revisión
de todo el proceso de certificación por parte del Departamento Técnico de SGS, desde la revisión documental que se ha realizado por un gestor de SGS, tanto el informe de evaluación técnica por parte del experto como el informe de auditoría contable de nuestro auditor ROAC, hace una revisión de todo para ver que el proceso se ha llevado a cabo correctamente y que cumple con garantías lo que el Ministerio espera de este tipo de informes, siendo un informe que debe ser muy robusto. Y la otra pata del comité de certificación sería un comité externo posterior que lo que aquí interviene ese experto 4 dígitos inicial, que es el que nos ha identificado qué conocimientos debe tener el experto evaluador. Ese experto 4 dígitos va a hacer una revisión final también de todo el proceso de certificación, incluida la revisión técnica que os comentaba para ver que todo nuevamente cumple con los estándares del Ministerio y de certificación. Con lo cual hay un montón de revisiones a lo largo del proceso que garantizan que el informe final que os vamos a emitir es un informe robusto. Tienes un gestor de SGS, tienes un experto 4 dígitos, un experto técnico, un auditor contable, tienes el comité interno, nuevamente el experto 4 dígitos, por supuesto, la entidad nacional de acreditación que va a hacer una auditoría, nos hace una auditoría a nosotros para revisión de todo el proceso y al final el ministerio, con lo cual al final es una revisión muy completa del expediente que nos estáis presentando, con lo cual al final hace que todo lo que es el proceso de certificación y el informe técnico de certificación y certificado que vais a recibir tiene unas garantías de que os vais a poder aplicar una deducción con seguridad, ¿vale? Una vez finaliza la fase de comité, os emitimos, como indico, pues el informe técnico de certificación y el certificado con un documento, con un archivo XIG, que es un archivo que tenéis que subir a la plataforma del Ministerio, ¿vale? Y para presentar todo y conseguir vuestro informe motivado favorable. Y bueno, para concluir, sí que quería comentar muy brevemente buenas prácticas, ¿no? para conseguir este informe motivado favorable de la forma más ágil posible, que al final va en el interés de todos. Por supuesto, el contrato de certificación debe estar firmado. Comentaba al inicio que somos una entidad, somos un ente independiente, ¿vale? Y lo que quiere decir esto es, con lo que se garantiza es teniendo este contrato firmado, ¿vale? Y hecho la primera, o sea, el tipo de facturación que hace la certificadora se suele dividir en hitos, ¿vale? Para garantizar que realmente no se trabaja a éxito, se trabaja teniendo en cuenta pues unas normas claras, más allá de, por supuesto, todas las entidades que nos están auditando, incluso nosotros, como comentaba, ya sea Ministerio, ya sea Entidad Nacional de Acreditación, ¿vale? Entonces, el contrato firmado es el primer punto y es básico para poder comenzar a trabajar, ¿vale? Por supuesto, el punto de partida tecnológico siempre nos viene bien tenerlo de entrada, ¿vale? Porque es en lo que nos vamos a basar también para hacer el informe del experto, con lo cual eso es importante que dispongamos de él. En caso de que presentéis una ejecución, siempre va bien tener evidencias de ejecución por actividad, ¿vale? Para el ejercicio fiscal presentado. En el caso del gasto que estéis presentando, debe corresponder con el ejercicio fiscal que se está evaluando, ¿vale? No se pueden aprobar gastos que no se correspondan. En cuanto a las partidas de gasto, o sea, toda esta información que os estoy comentando, seguro que desde la consultora, desde Income, os lo explicarán perfectamente. Pero bueno, estos son los puntos que, digamos, a nosotros nos facilitan hacer un informe lo más rápido posible, ¿vale? Caso de personal, nos viene bien si no hay una titulación afín concreta a las tareas que se estén imputando, nos va bien tener la experiencia profesional, ¿vale? En caso de colaboraciones externas,
Si hay gastos que son elevados, del tipo 80.000 o 20% del gasto que se está imputado, sí que necesitaremos un acuerdo de colaboración, ¿vale? Para inmovilizado, fungibles y otros gastos, bueno, ver un poco, debe haber algún tipo de evidencia de uso, ¿vale? Sí que va bien revisar las licencias, porque en muchos casos se aportan licencias de uso para las actividades que se están imputando en el proyecto, pues ver esas licencias que se correspondan con el ejercicio fiscal que se está trabajando, ¿vale? Los documentos contables justificativos del gasto, ya sean facturas, asientos, RNTs, etcétera, siempre va bien tenerlo cuando se inicia el proceso, ¿vale? Aunque la auditoría de gastos es verdad que es bastante rápida, siempre nos va bien tenerlo al inicio, ¿vale? Nos va bien para poder avanzar en el proceso. Y en caso de expedientes en cooperación entre varias empresas, como tienen que ser se hace un informe por cooperante, digamos, sí que tener definidos cuál es el objetivo, novedad y actividades a realizar por cada cooperante con coherencia con la documentación, pues no nos va bien. En muchos casos el objetivo es el mismo y la novedad que se persigue es el mismo y lo que cambian son las actividades que realiza cada cooperante. Eso no hay problema en aclararlo dentro de la documentación que nos presentéis, ¿vale? Y por último, la justificación de prototipo no comercializable o unidad mínima no explotable, ¿vale? Aquí esto también es un punto bastante crítico del informe técnico de certificación y nos viene muy bien para poder, pues eso, defender este apartado dentro del informe, ¿vale? Y pues nada más por mi parte. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Miguel. Ahora pasamos con Vicente González, director de operaciones y cofundador de Fosa System. Adelante, Vicente. Buenos días, me escucháis y me veis, ¿no? Perfectamente. Fenomenal. Y ahora podéis ver la pantalla, ¿no? Eso es. Fenomenal. Bueno, pues muchas gracias al equipo de Incom. Mi nombre es Vicente González, soy CEO y cofundador de Fosa Systems, una empresa relativamente joven que se dedica al desarrollo de tecnologías espaciales, es decir, satélites, estaciones de control, software de emisión, etcétera, y soluciones IoT para permitir una gestión remota de activos e industrias más eficientes y sostenibles, gracias a la monitorización en cualquier parte del planeta. La presentación está estructurada en tres puntos importantes, por así decirlo: un poco de contexto, introducción sobre lo que hacemos, un segundo punto sobre nuestras aventuras con las deducciones fiscales y este tipo de historias que salen de nuestro área de expertise, y cuáles serían los consejos que me hubiera gustado darme a mí mismo y que por extensión daría a nuevos emprendedores a la hora de gestionar este tipo de iniciativas. Por poner un poquito en contexto, la razón de ser de Fosa viene motivada por la imposibilidad de acceder a información sobre activos industriales críticos en cualquier lugar y en cualquier momento. No sé cómo de bien se verá la pantalla, pero bueno, esas zonas sombreadas en azul son las zonas donde existe una cobertura celular persistente. Representan más o menos un 15% de la superficie del planeta, que es verdad que es donde se concentra más o menos el 95% de la población humana. Y sin embargo, fuera de esas áreas sin cobertura, esos blind spots que representan un 80% del planeta, pues es realmente difícil saber cómo está funcionando un activo. Además, en los últimos años está habiendo una muy fuerte inversión en tecnologías y en soluciones del Internet de las cosas para la digitalización de las operaciones, la monitorización de activos y demás, pero bueno, normalmente se apalancan sobre esas tecnologías celulares o redes celulares, lo cual dificulta su aplicación directa donde no hay nada o donde la infraestructura es vulnerable. Yo creo que a nadie se le ocurre que es buena idea poner torres de 5G en mitad del océano porque no te sale el caso de negocio, ¿no?
Sí que es cierto que ha habido soluciones espaciales desde que existe la industria espacial para permitir comunicaciones vía satélite, pero en general se han enfocado en comunicaciones de mayor throughput, internet de banda ancha, televisión por satélite, etcétera. Y siempre ponemos los mismos ejemplos que creo que son muy gráficos, aunque creo que no son los que más nos benefician. Nadie se imagina una vaca o un contenedor con un plato de Starlink simplemente para enviar parámetros como posición, temperatura u otro tipo de información que sea útil para el usuario final. Entonces, al final, estas soluciones de operadores legacy en general se han traducido para el cliente en unos costes muy altos de integración y en un sistema que no es del todo eficiente para el tipo de información que se quiere transmitir. Ante eso, nosotros buscamos cerrar esa brecha de accesibilidad a la información con soluciones IoT a nivel mundial. El satélite te da una perspectiva privilegiada y es que te permite dar una cobertura total en términos geográficos y a través de la constelación que queremos desplegar pretendemos llegar a tiempos cercanos al tiempo real. Es decir, que ya no solo puedas monitorizar un activo en cualquier lugar, sino que puedas monitorizarlo en cualquier momento. Además, nos apoyamos sobre tecnologías de bajo consumo estándar, en nuestro caso LoRa, LRFHSS, aunque estamos preparando ya la infraestructura para ser compatible con tecnologías 3GPP y buscamos ofrecer soluciones end-to-end. Para nosotros es la manera, una de las maneras que tenemos de diferenciarnos de competidores que históricamente se podían permitir el lujo de, oye, si quieres utilizar mi infraestructura, tienes que comprar mi módem, te las apañas tú em, y yo solo te doy el servicio, ¿no? Se comoditiza un poco el servicio de comunicaciones. Nosotros, por contra, como veis en la pantalla, no solo desarrollamos el satélite, sino que también desarrollamos terminales de usuario que se adaptan a las necesidades del cliente en función del caso de uso y que entendemos que nos pueden posicionar en una muy buena, bueno, una perspectiva privilegiada frente al resto. A modo de resumen, POSA es el operador verticalmente integrado líder en Europa para comunicaciones seguras de baja potencia y otras misiones de RF. Operador verticalmente integrado quiere decir que nosotros mismos diseñamos, desarrollamos y operamos nuestra propia constelación de satélites. Nos fundamos en julio de 2020, prácticamente después del confinamiento, y actualmente entre España y Portugal somos más de 50 empleados. Hemos lanzado a órbita 24 satélites desde enero de 2022, lo cual nos convierte en la empresa española que más satélites ha lanzado y tenemos planificado una constelación de al menos 80 en los próximos años para dar ese servicio cercano al tiempo real. Entre proyectos de I+D, ventas y financiación privada, hemos invertido alrededor de 12 millones de euros, un poquito más, y espero que dentro de 2 semanas o un mes como mucho podamos duplicar esa cifra. Y hemos tenido la suerte de poder trabajar con empresas pequeñas, medianas y grandes de mucho impacto como Exolum, que es el operador nacional de midstream para oil and gas, para el desarrollo de soluciones IoT en monitorización de niveles de silos, detección de fugas de hidrocarburos y demás historias. Con la rama de innovación y desarrollo de Microsoft en Estados Unidos estuvimos trabajando en 2 satélites enfocados a horticultura. No sé si conoceréis la Constelación Atlántica, que es una iniciativa promovida por la Agencia Espacial Española y somos el fabricante o el proveedor del ecosistema de comunicaciones IoT. En fin, una serie de historias que, bueno, y luego todos los clientes que por motivos evidentes no se pueden hacer públicos, ¿no? Pero bueno, a nivel capacidad, como decía, somos de las pocas empresas en el mundo que desarrolla todos los elementos necesarios para gestionar una misión espacial de principio a fin. Nuestro core es lo que conocemos como segmento espacio, que son los diferentes subsistemas que componen el satélite y las cargas de pago, pero también hemos desarrollado nuestra propia infraestructura terrestre. Esta es una estación de control de satélites que hemos instalado en Rumanía y aquí se puede ver una pequeña captura
de nuestro software de visualización y de vigilancia de satélites, donde podemos ver toda la telemetría y podemos operar los satélites prácticamente desde el teléfono móvil. Ya no es como en las películas de hace unos años, esa sala de la NASA con 200 personas y todos con cascos. Nosotros hemos llegado a algo asimilable a una app de móvil que te permite controlar el satélite estés donde estés. Y luego en la parte de segmento usuario tenemos, bueno, pues esos dispositivos que todavía no están en fase comercial y que requieren evolucionar un poco, pero también hemos desarrollado la plataforma de aprovisionamiento y gestión. En definitiva, el paquete completo para la monitorización de activos. Nuestra filosofía se basa principalmente en cuatro principios. Innovación continua. Al final, nuestros satélites que están en órbita baja tienen una vida útil de en torno a 5 años, con lo cual nos obliga a reponer la infraestructura cada X tiempo. Y lejos de verlo como un desafío o como un problema, lo vemos como una oportunidad para estar continuamente innovando, mejorando la tecnología y lanzando a órbita la mejor tecnología disponible. Enfocamos siempre los diseños desde el principio de la eficiencia a nivel de costes y que sea escalable. Al final, para desplegar decenas o cientos de satélites tienes que asumir una inversión muy grande. Entendemos que el desarrollarlo de manera interna te permite llevar un mejor control de los costes y de la calidad, con lo cual a priori debería abrirte más oportunidades de negocio. Despliegues rápidos y ágiles. No debemos esperar a 2030, 2032, como hay mucha iniciativa para empezar a dar un servicio. Los problemas los tenemos ahora y en el futuro tendremos más desafíos. En defensa se utiliza el concepto del time is a weapon, el tiempo es un arma, y todo lo que sea que puedas desplegar infraestructura rápido te va a permitir ofrecer un mayor confort o estabilidad a cierto tipo de operaciones. Y como decía al principio, bueno, lejos de intentar desarrollar un protocolo, una tecnología súper optimizada para las comunicaciones espacio-tierra y tierra-espacio, hemos decidido apostar por tecnologías que ya existen en tierra y que ya se utilizan en tierra y las hemos adaptado para ser compatibles con los satélites. Con lo cual, desde un punto de vista de mercado, a priori te debería dar o te debería facilitar el time to market y el go to market. A nivel solución, el CONOPS es relativamente sencillo. Tratamos de eliminar la necesidad de tareas de monitorización manual en cualquier ubicación. Gracias a nuestra constelación, desplegamos los dispositivos en campo, integrando los sensores que necesite el cliente en función del caso de uso. No será lo mismo una empresa de transporte y mercancías que esté interesada a lo mejor en la monitorización de la evolución de la temperatura en un contenedor refrigerado que un agricultor que quiera medir el pH y las condiciones de humedad del suelo. Esa información la recoge el dispositivo y si está dentro del alcance de una red celular, lo envía por 3G, 4G, 5G o lo que sea. Y si no detecta cobertura, ya lo enviaría directamente al satélite. Si recibe el satélite, pasa luego por nuestras estaciones de control, va a nuestros servidores y de ahí al endpoint que configure el cliente, que ya será libre de tomar las decisiones que considere en función del estado de sus activos. En la parte de IoT o de comunicaciones, que es en la que me he enfocado, aunque tenemos una rama de I+D en Sigint, distinguimos dos casos de uso principales: seguimiento de activos, posicionamiento, sensores, monitorización de posición, estado de activos, ya sea personal, vehículos, infraestructura fija, y lo podemos hacer tanto con sensores integrados como con sensores externos, lo cual convertiría el dispositivo en un gateway para enlazarse con el satélite. Y otra línea que estamos viendo ahora muy interesante y que todavía tenemos mucho trabajo por delante es el utilizar ese dispositivo o una versión mejor de ese dispositivo como un elemento para enviar mensajería de texto entre terminales. El caso práctico, el apagón. Si hubiéramos estado un poquito más maduros en el día del apagón, podríamos haber hecho
envío de mensajes entre nosotros y nuestros familiares, por lo menos para avisar de si íbamos a casa o nos quedábamos en la oficina y que nadie se preocupara y ni se quedara durante 12 horas incomunicado. Y hasta aquí la introducción de Fosa como compañía, que estaré encantado de responder preguntas aquí o en otro momento. Entrando al tema del webinar, nosotros esta vez, este año ha sido el primero que bueno, el año pasado fue el primero que preparamos deducciones fiscales. Los antecedentes del proyecto que presentamos, pues fueron las plataformas Fosasat 2 Evolve y Fosasat Ferox, que son las que habíamos diseñado históricamente como compañía. De estos de aquí, que eran muy pequeñitos, de hecho yo creo que se ve el orden de magnitud más o menos comparando con el dedo de una persona media, lanzamos 13 en el año 22 y luego de los Ferox, que los desarrollamos bajo el programa Neotec, lanzamos 4 en junio del 23, si no recuerdo mal. Em, lo que pasa es que, bueno, encontramos una serie de desafíos técnicos y financieros que nos obligaron a replantear un poco la estrategia y empezamos a trabajar en otra nueva generación de plataformas, mucho más capaz, en una carga útil multibanda que nos permitiera cubrir todo el mundo, esas piedras o esos cimientos clave para ofrecer una solución end-to-end completa que realmente pudiera ser interoperable con el ecosistema del P1 existente y que nos permitiera seguir construyendo esa capacidad de verticalización tecnológica total para ofrecer unas soluciones de comunicaciones más seguras. A nivel experiencia con las deducciones fiscales y todo lo relacionado, pues bueno, como decía, para nosotros fue el primer ejercicio. En general la experiencia ha sido positiva. Es verdad que tiene sus desafíos a la hora de entender bien el proceso y cuáles son los requisitos. Al final somos una empresa de ingenieros y que es verdad que tenemos una vocación comercial fuerte. Entonces, entre la ingeniería y lo comercial, muchas veces olvidamos o obviamos cierta gestión documental y cierta gestión de procesos que luego a la hora de tratar de solicitar este tipo de ayudas, pues dificulta mucho el proceso, ¿no? Pero bueno, afortunadamente hemos contado con la ayuda de Marina y de su equipo. Desde el principio nos sentamos, identificamos los posibles proyectos que eran potencialmente elegibles, preparamos toda la documentación, memorias, hitos, reports, prototipos, imágenes, todo, todo, todo. Y luego ya hicimos un análisis crítico para ver si encajaba más como actividad I+D o corríamos el riesgo de que fuera catalogado como actividades IT. Luego ya, después de mucho tira y afloja, sobre todo con la parte financiera, llegamos a preparar el dossier técnico y finalmente conseguimos un buen resultado con el IMV. Y es cierto, y Marina me conoce bastante bien, que, que a nosotros este mecanismo nos daba más seguridad que otros. Y yo soy de los que siempre aconsejará que si alguien no tiene claro una cosa o le llega algún tufillo y la intuición le dice que mejor que siga su instinto, porque al final es lo que te va a permitir ir a dormir tranquilo, aunque no sea la panacea en términos de tiempos para recepción del dinero o cojas menos dinero del que podrías coger. Respecto al viaje, pues bueno, siempre hay, bueno, independientemente de que sea la primera, la segunda o la tercera vez, yo creo que siempre nos vamos a encontrar con ciertas dificultades que van a ser comunes. Siempre habrá lugar a la interpretación correcta sobre qué tipo de actividades son elegibles y cuáles no. La gestión y la generación de evidencias suficientes y su organización es otro reto. Sobre todo porque para nosotros es evidente que si hemos seguido ciertos pasos, hemos tenido que hacer ciertas actividades y cumplir ciertos hitos, pero no todo se registra porque al final te consume un tiempo que no tiene una startup, es difícil tener. Y luego también supone una carga documental muy elevada. Y cuando tienes que ponerte varias gorras en tu día a día, es muy fácil que se te salten facturas o que confundan memorias o cualquier historia, ¿no?
No obstante, pues gracias a Marina y al equipo, se nos ha facilitado mucho el trabajo. Nos hemos organizado creo que bastante bien y sobre todo hemos identificado en qué puntos tenemos que mejorar para que otras presentaciones sean más livianas y el hecho de ir con un partner que tiene el expertise es una reducción bastante importante del riesgo técnico y fiscal, que es algo que consideramos crítico, sobre todo siendo la primera vez. Y de hecho ahora, bueno, pues estamos preparando otra y esperamos que hayamos aprendido mucho del año pasado y tardemos muy poquito o relativamente poco en tener todo bien organizado. Y ya para terminar, que no sé si me he pasado de tiempo o no, mis consejos, hay uno que se me ha olvidado y es a todas las startups que todavía no tengáis un director financiero similar, contratadle. No, aunque parezca que no se pueda justificar una jornada de 8 horas al día, la realidad es que sí. Y normalmente si vienen del mundo emprendimiento hay muchas cosas que vas a ver, o las va a llevar ya en la mochila y os va a facilitar la vida. Luego ya quitando ese consejo cero, uno de los más importantes para mí es la documentación desde el inicio y esto va contra el principio de la agilidad de las startups, pero luego a la larga sí que te ahorra mucho trabajo y mucho tiempo. Sed muy conscientes y muy críticos sobre la identificación de la incertidumbre tecnológica. O sea, todos nos creemos que cuando hacemos algo es I+D y la frontera entre la I+D y la IT o las otras siglas que pueda haber es muy difusa y hay que justificarla muy bien. Separad bien los proyectos en la medida que os sea posible y no mezcléis tareas rutinarias. Y ya no solo pensando en deducciones fiscales, sino en hipotéticas auditorías y due diligence que vayáis a tener. Id con expertos. No sé, el único disclaimer para no contar con un apoyo experto externo es que la persona que contratéis se haya pegado 30 años haciendo esto y no necesita ayuda en ese sentido. Pero normalmente es complicado. Solicitad el IMV en cuanto sea posible para obtener esa seguridad jurídica y sobre todo planificar con tiempo. La primera vez requiere mucho más esfuerzo, pero luego si eres capaz de sentar bien las bases, pues bueno, es una tarea más o menos rutinaria que habrá que darle las pinceladas que se consideren, pero desde luego os espera que sea mucho más liviano. Y yo creo que hasta aquí mi intervención. Espero que os haya sido de ayuda. Pues muchas gracias. Ahora pasamos con Iñaki Simay, CFO de Alerion Technologies. Adelante, Iñaki. Hola, buenos días a todos. Un segundito que comparto la pantalla. ¿Se ve? Sí, está cargando aún, pero sí. Ahora sí. Vale. Vale, pues buenos días a todos. Como decía, bueno, soy Iñaki Simal, director financiero de Alerion. Y en primer lugar, bueno, agradecerle bueno, pues a Xavier y a Encom, a todo el equipo, por haberme invitado a este webinar para participar. Bueno, en mi caso, la presentación que he preparado cuenta de dos partes. Por un lado, es una pequeña presentación de la empresa y por otro, pues un poco contaros nuestra experiencia con el tax list. Bien, nosotros en Alerion somos una empresa tecnológica vasca ubicada en San Sebastián, en el Parque Tecnológico de Miramón. Nosotros somos una startup que se creó por el año 2014 y, bueno, en el cual siempre hemos tenido muy en cuenta lo que es pues toda la parte de I+D, ¿no? Y prueba de ello es todos los recursos que hemos dedicado al I+D durante todos estos años para desarrollar nuevos productos. Nuestra actividad, nosotros lo que hacemos es ofrecer soluciones de inspección industrial, principalmente en la industria eólica, que es, digamos, pues podríamos valorar en torno al 95% de nuestros ingresos proviene de esa industria,
pero también estamos en otras industrias como puede ser la petroquímica, el hidrógeno o los biocombustibles. Y bueno, aclarar, para los que no nos conocéis, pues que realizamos las inspecciones visuales con drones. Entonces, pues para estas inspecciones utilizamos por un lado tanto drones comerciales, drones pues, que se pueden utilizar, que puede comprar cualquier empresa, pero donde nosotros, bueno, una parte de las que estamos orgullosos es en los drones que también utilizamos de tecnología propia, ¿no? Son drones que los hemos desarrollado en su totalidad en nuestras instalaciones y con nuestro personal, con nuestros ingenieros. Y bueno, pues dos claros ejemplos de ello son dos de nuestros drones. Por un lado, el Hyperion y por otro, el X-Drone, que, bueno, como pongo ahí en la presentación ATEX, es un dron que sirve para atmósferas explosivas. Entonces, bueno, el dron Hyperion es un dron de navegación autónoma que ofrece pues, una gran precisión y un gran rendimiento en inspecciones aéreas y topográficas. Entonces, lo que hemos conseguido con este dron es mejorar nuestra eficiencia, porque hemos podido, por un lado, reducir el tiempo por inspección, porque es mucho más ágil, y por otro lado, hemos mejorado el postprocesado de las imágenes, lo que nos ayuda, ¿no? A detectar los daños pues, mucho más fácilmente. Al final, nosotros lo que realizamos, ¿no? Son informes para los clientes, para los cuales les entregamos, por un lado, lo que son las imágenes, pero por otro les indicamos dónde tienen los daños, ¿no? Sobre todo en el sector eólico, que es lo que decía que es nuestra principal actividad, les indicamos pues, en un aerogenerador, indicamos en qué parte de las palas está ubicado los fallos que hay, pues para que tengan para que puedan realizar un mantenimiento en el momento concreto o incluso, en algunos casos, se les informa pues, que el daño es muy grave y pues, en algunos casos hay que parar el propio aerogenerador porque tiene riesgo de caída de esa pala. Y, por otro lado, otro de los drones que os comentaba, que es de tecnología propia, es el X-Drone. Este dron es un dron diseñado para inspecciones en instalaciones industriales en entornos ATEX. Entornos ATEX son atmósferas explosivas, pues pueden ser tanques donde hay gas o tuberías que llevan gas en las cuales no puedes acercarte mucho con un dron normal porque podría provocar una chispa que explotara, ¿no? Entonces necesitas un dron especial. Entonces, para nosotros este desarrollo ha sido un gran hito porque actualmente en el mercado no hay un dron de estas características. Entonces, en este apartado, pues somos pioneros. Y bueno, en lo que es nuestra experiencia en el tax list. Nosotros, a ver, conocimos el tax list pues, a través de Incom, ¿no? Con los que llevamos muchos años trabajando. Y nosotros, pues, destacar, para nosotros es un complemento a la financiación, ¿no? Que ya tenemos. Por un lado, tenemos principalmente financiación pública, sobre todo el ámbito europeo, y por otro lado, lo que es la financiación privada de nuestros propios accionistas. Entonces, el tax list lo que nos ha ayudado es a poder seguir desarrollando nuevos proyectos, ya que nos supone una inyección de liquidez importante para la empresa, ¿no? Nuestro papel en la IE, como comentaba antes Tomás, en nuestro caso somos los desarrolladores. Entonces, lo que buscamos es pues, vender ese incentivo fiscal, por decirlo así, a los inversores y nosotros lo que obtenemos es esa liquidez. Para nosotros, bueno, pues, es un proceso bastante sencillo porque realmente pues, no nos supone realizar lo que sería un trabajo adicional al que ya tendríamos que hacer para aprovechar directamente nuestras propias deducciones fiscales. Y bueno, obviamente facilita mucho, ¿no? Que estamos muy bien asesorados, como decía, por Xavier y por todo el equipo de Incom en todo este proceso, que ellos tienen mucha experiencia, muchos años que llevamos con ellos y nos ayudan en todos los trámites y en todas las gestiones. Otro punto que destacar es el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Para nosotros es muy importante porque al final, ¿no? Desarrollas, bueno, para nosotros y para todo el mundo que hace este tipo de proyectos, quieres mantenerlo controlado, por decirlo así. Entonces, nosotros con este proceso siempre lo hemos tenido controlado porque al final en los propios contratos, ¿no? De la AIE y todo queda perfectamente regulado todo y queda acordado previamente que al final pues ese desarrollo va a quedar, ¿no? Pues, como comentabais antes, para la propia empresa, para el propio desarrollador, con todos los
problemas que esto puede conllevar, ¿no? Como podría ser si hubiera una inspección, que antes creo recordar que ha comentado Tomás, que digamos que se quedaría, Tomás o Marina, no sé quién ha sido, que se quedaría, bueno, ¿no? Pues el propio desarrollador, el dueño actual de la AIE, en caso de una inspección, es el que pagaría la multa, ¿no? Entonces, pues bueno, pero aún así, nosotros lo que nos importa al final es un desarrollo propio y que nos sirve, útil para nosotros. No únicamente lo hacemos por la liquidez, sino al final vamos vinculados, aparte de que somos capaces de hacerlo, pero buscamos una utilidad de ese desarrollo. Y bueno, que os contaros como un ejemplo muy directo, pues ese dron que os comentaba, el X-Drone, ¿no? Nuestro último proyecto que hemos realizado en 2025. Es el que más relevancia ha tenido de los proyectos que hemos realizado de TaskList. Con este proyecto pues, hemos podido finalizar el desarrollo del S-Drone, ¿no? Que, como os decía antes, es el dron para inspecciones en atmósferas explosivas y que todavía no existe. Entonces, pues bueno, confiamos en que pronto podamos tenerlo certificado, estamos trabajando en ello y que pronto podamos tenerlo en el mercado. Y bueno, pues básicamente esto es un poco la experiencia, ¿no? Que nosotros hemos tenido con el TaskList. Quería, bueno, agradeceros a todo el equipo de Incom la oportunidad de haber participado y, por supuesto, vuestro acompañamiento en todo el proceso, que al final hacéis que, bueno, que nos facilitéis todo este proceso, porque, como ha explicado antes Vicente y Marina y Miguel también, pues no, toda la parte de técnica, de informes, de reportes, de justificaciones, pues es muy compleja y la verdad que se nos haría muy complicado si no contáramos con vuestro asesoramiento. Y bueno, pues eso ha sido la presentación. Si tenéis alguna pregunta o algo. Pues muchas gracias, Iñaki. Bueno, ahora vamos a pasar al turno de preguntas y respuestas. Os recuerdo que podéis dejar vuestras preguntas en la cajita que tenemos bajo. Veo que han dejado ya una pregunta que comenta Gonzalo. ¿Para la monetización vale el IMV del CDT? Aquí Marina igual, no sé si... Bien, o yo mismo, como veráis, ¿eh? Vale. Es una pregunta que nos encontramos de forma recurrente, ¿vale? Y en principio está respondida a través de una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, ¿vale? Porque al final lo que te dice la normativa es que efectivamente para monetizar es necesario que tengas el informe motivado vinculante acreditando la actividad, ¿no? de I+D. Y eso de acreditar la actividad sí que pues abría la puerta a la duda de si un informe motivado como el de CEDETI, que al final es un ex ante, ¿no? que califica el proyecto sin previamente a completarlo, si sirve o no sirve. Entonces ya, como os decía, la Dirección General de Tributos ya se ha expresado al respecto en varias consultas y al final lo que viene a decir es que efectivamente puede servir, pero siempre complementado con que no existan desviaciones y se acredite que el proyecto se ha ejecutado completamente. Por suerte, en un proyecto de CDTI tienes una justificación técnico-económica que realizas ante el CDTI que a su vez revisa la ejecución real del proyecto y certifica el cumplimiento de los objetivos del mismo e identifica si ha habido desviaciones. Con lo cual, la respuesta rápida es, ¿serviría el informe motivado de CDTI para la movilización? Sí, pero acompañado efectivamente de la certificación de la correcta ejecución de las actividades. Perfecto, Xavi, muchas gracias. Nos deja Natalia también la pregunta, ¿el producto tiene que estar certificado o se puede hacer autocertificación? A ver, ¿el producto puede ser certificado o se puede hacer autocertificación? No entiendo muy bien qué significa eso. Que si a lo que te refieres, si hace falta ir por certificado de una certificadora para tomar la deducción fiscal, es un poco lo que ha comentado Marina al principio en su intervención, ¿no? Que no es un requisito obligatorio el certificar ni el obtener el informe motivado vinculante del ministerio, pero da mayor seguridad jurídica a la hora de aplicar las deducciones.
¿vale? Porque lo que llamamos autoliquidación, que no sé si es a lo que te refieres con autocertificación, Natalia, y si no, si quieres, puedes explicar un poco mejor la pregunta. La autoliquidación sería posible, pero está expuesta a que Hacienda pueda entender que el proyecto o los gastos de al mismo no están acreditados, ¿vale? Y te pueda pedir documentación adicional y pueda remitirla también a unos expertos para que valoren o no si efectivamente se cumple. Sin embargo, con la certificadora ya tienes un primer sello de un tercero que tiene capacidad, vamos a decir, técnica para revisar el proyecto, y desde luego con el informe motivado lo que tienes es la seguridad jurídica de la vinculación que supone en cuanto a la calificación fiscal para Hacienda. Si quieres saber, no, por Sí, completar un poco, o sea, el informe motivado dentro de una inspección fiscal nunca se discute. No, nos da una seguridad a las dos partes, tanto a nuestro cliente como a nosotros, en una inspección eh, tremenda. O sea, entonces, es muy recomendable solicitarlo y tenerlo. Vamos, no, yo no lo dudaría en este caso, ¿no? eso es. Vale. ¿Más, Marina? Sí, tenemos otra pregunta. ¿Recibir una subvención como Neotec, esos gastos subvencionables servirían para deducciones I+D? Si quieres contesto yo, Venga. Xavi. A ver, hay que, justo Neotec al final es una ayuda del CEDETI, es una ayuda más enfocada a un plan de empresa y los gastos Neotec habría que diferenciar muy bien qué gastos son deducibles y qué gastos no lo son, ¿vale? Hay una mezcla, pues hay cosas que sí, las colaboraciones, el personal, pero hay otros gastos que sí acepta la ayuda Neotec. Además, Neotec no, es una ayuda que no tiene un informe motivado ex ante por parte de CEDETI, justo por eso, porque no es un proyecto de I+D como tal, es un plan de empresa que sí que tiene asociado un desarrollo de un proyecto de I+D, pero un PID, que es una ayuda de CEDETI, ese sí tiene un informe motivado ex ante. Entonces habría que diferenciar y luego, muy importante, sí se pueden deducir algunos gastos de Neotec, pero hay que ver si al final compensa, porque como hemos dicho, habría que minorar la subvención Neotec y al final Neotec te puede subvencionar hasta el 85% de los gastos y habría que analizar muy bien la rentabilidad de obtener deducciones por el mismo proyecto, teniendo en cuenta que hay que minorar la parte de subvención. Vale. ¿Más preguntas, Marina? Sí, tenemos otra pregunta. Y con otras subvenciones como autonómicas, gastos de I+D, ¿qué reembolsable la subvención se aplican para I+D en deducciones? Vale. Pues ahí un poco lo que ha comentado Marina en su presentación. Siempre que hay una subvención, la normativa del impuesto de sociedades lo que te dice es que tienes que minorar la subvención recibida a la hora de calcular la base de deducción. Evidentemente, solo puedes tomar como base de deducción lo que suponga un gasto real para ti. Si ya te están dando una financiación pública para una parte del proyecto, eso no podría generarte además derecho de deducción, ¿vale? Entonces, cuando hay ayudas a nivel regional o otras ayudas a nivel nacional que no tengan informe motivado vinculante, bueno, te pueden servir como, vamos a decir, indicador de que efectivamente hay un proyecto de I+D o de innovación que podría ser susceptible de tomar deducción, pero estaríamos en el mismo caso que hemos comentado antes. Hay un tercero que acredita algo relativo a una actividad, y si es una convocatoria de I+D, pues alguien está calificando ese proyecto como de I+D cuando te lo están aprobando. No obstante, eso no vincula a Hacienda, o sea, siempre podría ser discutible. O sea, que habría que valorar en cada caso la convocatoria concreta, lo que dice sobre las actuaciones específicas que recoge y la naturaleza propia del proyecto para definir cómo proceder. Xavier, que yo creo que la pregunta también hacía referencia a subvenciones reembolsables, ¿no? Que entiendo Ah, que si son reembolsables y es una subvención que se devuelve, no habría que restarlo. Lógicamente había. bueno, sí, eso, lo que pasa es que las subvenciones reembolsables o préstamos, ¿no?, reembolsables
tienen una parte de subvención neta equivalente Ujú. asociada, ¿vale? Porque se supone que estás teniendo un préstamo en condiciones más favorables a las que teóricamente te las daría el mercado, ¿vale? Y por tanto, implícitamente tiene una subvención asociada, vamos a Y decir. habría que calcular las dos partes. Eso es. Que, por ejemplo, CDT te la calcula automáticamente. Te dice, mira, la subvención neta equivalente del préstamo que estoy dando es tanto, ¿vale? Y eso sí que habría que minorarlo. Perfecto, pues muchas gracias. Ya no hay más preguntas. Genial. Pues nada, muchas gracias de nuevo a todos por vuestra participación. Más o menos hemos cumplido el horario, por lo que veo, las 2 horas exactas. Así que, nada, sí que compartiremos las presentaciones de cada uno de los ponentes para que os puedan servir de referencia y quedamos a vuestra disposición desde PKF ATES, tanto la parte de Income para lo que es la gestión de los proyectos de I+D, como desde la parte fiscal para dar el asesoramiento fiscal en lo que podéis necesitar.